Vamos a meternos en un caso, en un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque se han visto muchos casos de negligencia en nuestro país que tienen vínculos con las cirugías estéticas, con las cirugías plásticas, con el mundo de la estética. Sabemos que hay todo un mercado de no profesionales que hacen algunas intervenciones que no deberían hacer en centros estéticos, en lugares que se supone están médicos, pero que no son médicos, que estafan. Pero también tenemos algunos doctores que sí son médicos y que muchas veces han dañado a pacientes o han dañado a mujeres y hombres que tratan de hacerse algún tipo de operación estética. Y ese es el caso de un doctor, Jean-Paul Michaud, así se llama, Jean-Pierre Michaud, así se llama, y yo conocí este caso hace muchos años. Yo hice un reportaje sobre no uno, no dos, no tres, varios casos de que este médico había no solamente estafado, sino en algunos casos había dejado con serias lesiones y deformidades a diversas personas. Incluso sobre este doctor Michaud hice un caso en Tacna sobre una ciudadana chilena que había ido a Tacna a operarse con él y había terminado muerta. Bueno, ahora tiene una nueva denuncia similar a esa aquí en Lima y estamos con la hija de la señora que lamentablemente la semana pasada nada más ha fallecido. Ella se llama Almendra Saavedra y está con nosotros. Almendra, buenos días. Buenos días, señorita Giovanna. Gracias por atenderme a su programa. Almendra, cuéntanos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó exactamente. ¿Tú cómo te enteraste que tu mamá se iba a operar? ¿Sabías con quién se iba a operar? ¿Qué pasó luego de la operación? Bien, bueno, en primer lugar, nadie de mi familia tenía conocimiento de que mi mamá se iba a realizar esta cirugía. Mi papá se enteró cuando ella se encontraba en Lima, ¿no? Porque nosotros somos exitosa. Y justamente mi mamá había salido de vacaciones, ¿no? Ella trabajaba en la zona y recientemente ella había ganado un concurso interno de ascenso, ¿no? Y al parecer ella estaba tratando de dedicarse ya a ella como persona, ¿no? Porque yo y mi hermana ya somos profesionales, ¿no? Gracias al esfuerzo de mi mamá, y como que ella ya empezaba a tener menos carga, ¿no? sobre sus hijos, podría decir. Y hace 3 meses también había fallecido mi abuelita, la mamá de mi mamá. Ella sufría de diabetes y había perdido sus 2 piernas hace 2 años, y comprenderá que para toda hija perder a una madre es muy doloroso, ¿no? Y mi mamá supongo que no comentó con nadie sobre esto porque, no sé, supongo que de repente era una manera de ella de tratar de salir del dolor, ¿no? De querer verse mejor. Pero nadie tenía conocimiento, ¿no? De que se iba a operar, y menos con este médico, ¿no? Porque yo de haber sabido me hubiera informado más. O sea, si tú hubieses sabido, tal vez hubieses googleado al menos a este médico para saber quién era, cómo era, porque uno pone el nombre de este médico en Google y sale todas las denuncias que hay en contra de él, ¿no? Sí, pero lastimosamente eso no es lo primero que sale, ¿no? Eso está en la parte más, como que más al fondo de lo que Google bota resultados sobre él, ¿no? Este doctor parece que invierte bastante en que es marketing, porque hasta el día de hoy le siguen invitando a los programas de espectáculos, ¿no? Para promocionarse, que justamente es ahí donde creo que hace su llegada hacia la gente, ¿no? Se vende como si fueran las personas con ética, con profesionalismo y que sabe lo que hace, ¿no? Sin embargo, él solamente ve a las personas como pacientes, o sea, como símbolos de como dinero, clientes. No, Pero clientes. ¿qué fue lo que pasó con tu mamá? Ella entró a la operación y tu papá estaba con ella. ¿Ustedes cómo se enteraron al final que se estaba operando?
Mi papá le acompañó a la clínica Higuereta. Está en Clínica Higuereta, acá en Lima. Sí, en la avenida de Navidad, cuadra 29. Ya. Y aproximadamente a las 7 habrán llegado a la clínica. Le hicieron pasar a mi mamá y, bueno, no sé a qué piso era donde lo operaron, pero lo cierto es que mi papá estuvo en el primer piso, donde hay como unas sillas. Sala. Ya. Y era más o menos las 2:30 y no les decían nada a mi papá. Él se acercó a preguntar en atención al cliente, ¿no?, sobre qué pasó con mi esposa, si ya terminó la cirugía, y la señorita le dice que todavía no. Bueno, entonces, en un par de horas más bajó el doctor, se presentó con él y le dijo que mi mamá está en UCI, que ha tenido complicaciones en el postoperatorio, pero que su cirugía él la realizó bien, que todo salió bien de su cirugía, que hizo un paro cardiorrespiratorio, que la reanimaron y que está con ventilador mecánico. Y en ese momento mi papá lo que hizo fue comunicarnos a mi persona y a mi hermano. Nos mandó un mensaje de texto por WhatsApp, ¿no? Yo en ese momento me encontraba en San Lorenzo, que es una provincia de Loreto. Me había ido por un tema de trabajo y ya estando desde ya, bueno, la verdad es que me sentí muy impotente de no poder hacer nada, ¿no? Claro. Tuve que esperar a llegar a Iquitos para poder comunicarme con mi papá y pasaban los días más tarde, habrán pasado como 3 días y mi mamá salía en UCI, no le decían a mi papá qué es lo que tiene. Pero no le dijeron exactamente qué era lo que le había pasado. ¿Qué fue la anestesia? ¿Qué fue en el postoperatorio lo que se le complicó? Eso es lo que no sabían responder, porque el doctor decía que es algo efímero, que no todos los cuerpos reaccionan igual. Y la verdad es que creo que este doctor ya tiene bien ensayado su papel, porque en todos los casos que le ha pasado este tipo de negligencias responde lo mismo. Estamos en línea con Almendra Saavedra. Su mamá decidió operarse con el doctor Jean-Pierre Michaud, un cirujano estético que ya tiene muchas denuncias en su haber, muchas denuncias en su currículum. Incluso yo hace muchos, pero muchos años, puse en televisión, hice una investigación sobre varios casos, no solo de personas que había dejado mal, muy mal físicamente, sino incluso del caso de una fallecida, una ciudadana chilena que fue a Tacna a operarse con él y terminó muerta. Bueno, es el caso también de la mamá, lamentablemente es el caso también de la mamá de Almendra. Almendra, cuando ustedes pudieron comunicarse con el doctor Michaud y pedirle explicaciones, o en la clínica Higuereta, que está en Benavides, en la cuadra 29, ¿qué les dijeron? ¿Cuál era el estado de tu mamá? ¿Por qué estaba en UCI? ¿Por qué tenía el cuadro que tenía? Bueno, como le mencioné, los primeros días no le decían a mi papá mucho más. Y después más que fue un problema postoperatorio. Recién cuando ya supieron que yo iba a ir a Lima, los médicos hicieron una junta, se podría decir así, ¿no? Se reunieron y evaluaron el caso y nos informaron que mi mamá se encontraba con un edema cerebral severo, ¿no? Y desde que escuché eso de severo, de que es grave, de que no se sabe qué puede pasar con ella, bueno, Perdón, Almendra, tenemos un pequeño problema con el teléfono. No te he escuchado lo último. Tiene un edema cerebral severo. ¿Por qué razón? Por el tema de lo que le habían hecho la reanimación. Eso es lo que ellos mencionaban. Ya, porque no le habían hecho una reanimación bien. Algo así, que no, o sea, supuestamente la reanimación salió bien porque ella, bueno, no seguía con vida y que después de las reanimaciones nunca se sabe qué efectos pueda tener en el paciente. Eso es lo que me indicaron, ¿no? Y que, bueno, desgraciadamente, al parecer, el cerebro de mi mamá se había inflamado por el tiempo que ha estado sin oxígeno y ahí es donde provocó el edema, ¿no? Uh-huh. Bueno,
yo lo primero que hice fue pedir una copia de la historia clínica, ¿no? De las imágenes que le habían realizado a mi mamá en su cerebro. Ella se iba a hacer una rinoplastía, ¿verdad? Sí, eso es lo que, bueno, de rinoplastía y lifting es lo que yo sabía que quería hacer, pero en el riesgo quirúrgico que le hacen a mi mamá solo decía de lo que es lifting, si no me equivoco. Ya. Y al final a ella le realizaron 3 cirugías, ¿no? 3 cirugías cuando en realidad estaba programada una, porque el riesgo quirúrgico tiene que decir exactamente lo que te van a hacer. Exacto. Y eso es lo que yo también con mi hermano le preguntábamos al doctor y él decía que no tiene nada que ver eso, que un riesgo quirúrgico para cualquier tipo de operación va a seguir siendo lo mismo, que ahí es una evaluación no de lo que te va a pasar, sino Este sujeto, el doctor Michaud, ¿seguía hablando con ustedes y le seguía dando la cara? Sí, seguía dando la cara. Es más, la primera vez que hablé con él, yo me encontraba en Iquitos, ¿no? Fue por teléfono que conversamos y me dijo, esta es la primera vez que me pasa algo así en mis 20 años de carrera. Mentira. Eso recuerdo siempre, porque yo estaba con mis amigas y yo estaba hablando con él en altavoz, porque ellos habían enterado, les había comentado lo que había pasado, ¿no? Y escucharon eso, ¿no? También el día que hicieron la Junta Médica, volvió a decir lo mismo. En sus 20 años de carrera es la primera vez que le había pasado. ¿Y tú has hablado con las otras personas que han sido víctimas de este doctor? ¿Has logrado comunicarte con algunos de ellos? Bueno, hasta antes que se contacte conmigo el reportero Carlos Portugal de Semana Social Telegram, no había podido lograr ubicar a las otras víctimas, ¿no? Gracias a que él se contactó con mi familia, pudimos hacer una nota de prensa también y ahí él me facilitó los contactos, ¿no? de las demás víctimas y bueno, en lo posible voy a tratar de contactarme con ellos. ¿Tú has tratado de averiguar cómo este doctor todavía tiene colegiatura? Sí, eso es lo que, bueno, se va a investigar, ¿no? Porque también puse mi denuncia en su salud, que es la superintendencia. Sí, has puesto denuncia en su salud y también pusieron denuncia en el Poder Judicial. En la fiscalía. En la fiscalía. Ahorita se encuentra en la fiscalía la denuncia, ¿no? Porque es el trámite que se sigue cuando fallece en clínica, ¿no? Que se dé parte policial y la policía dé parte de la fiscalía. ¿Qué te han dicho en la clínica? Porque esta clínica no es de él, ¿verdad? Esta es una clínica particular y que le brinda a él este espacio para operar, sabiendo además en la clínica que este doctor está denunciado y terriblemente cuestionado por casos de negligencia. Bueno, en la clínica lo que dice es que no sabía que este médico así tenía este historial, ¿no? Increíblemente no puedo creer que no se informen de a qué personas están brindando sus espacios clínicos, a donde se lleva vidas humanas, ¿no? Que pueden correr el riesgo de que les pase lo que le pasó a mi mamá y a las otras víctimas, ¿no? Porque parece que él, con él hay que lanzar una moneda al aire y saber si su operación que te vas a realizar con él vas a salir bien o no. Y en el peor de los casos que vas a terminar en un cajón, ¿no? Y la clínica supuestamente no sabía nada hasta que salió el reportaje que hicieron en el programa de Juliana Oxenford. Ahí nos dijeron que recién se enteran, que ellos no sabían, pero eso es también una respuesta un poco ilógica, porque yo creo que entre colegas uno se conoce, ¿no? Me imagino que entre los reporteros se conocen, y bueno, entre los abogados todos se conocen, ¿no? O sea, en el mundo laboral no es que yo no conozco
la carrera pública de esa persona, ¿no? ¿Y qué les dice ahora, doctor? ¿Se ha hecho cargo, además de los gastos, porque tu mamá se quedó en UCI bastante tiempo, ¿no es cierto? ¿Se ha hecho cargo de los gastos? ¿Ha respondido y sigue respondiendo ante ustedes? Bueno, qué bueno que pregunte eso, porque justamente desde el principio él mencionaba que no voy a escatimar en las atenciones para mi mamá, que él se va a hacer cargo de los gastos. Desgraciadamente eso le decía solamente de boca, ¿no? Porque en varias oportunidades que le preguntábamos eso, sobre todo mi papá le preguntaba, ¿no? Él mencionaba eso, que ahorita no hay que preocuparnos por los gastos, que hay que preocuparnos por la recuperación de Corina, que mi familia está con ustedes, están en mis oraciones, ¿no? Y cuando ya llega la hora de asumir, es cuando la clínica no empieza a llamar a mi papá a cobrarle, ¿no? Porque los gastos ya se iban acumulando. Y yo le mandé mensaje para eso al doctor, ¿no? Diciéndole no se iba a asumir como él dijo. Y lo que me respondía es que esos temas no se conversan por celular, hay que reunirnos y hay que hablarlo en persona. Y entonces, ya está bien, le dije, ¿no? Entonces nos reunimos con él y el anestesiólogo, con mi papá y con un pariente mío, mi tío, que él también es abogado de profesión, ¿no? Yo siempre le estoy pidiendo a mi tío que me acompañe a las reuniones que he tenido con este médico desde el momento ya que yo me informé de sus antecedentes, ¿no? Porque justamente yo me entero de sus antecedentes porque vi un reportaje de su persona, ¿no? en las redes, y bueno, me quedé sorprendida de cómo es posible que a mi mamá se le haya pasado, porque mi mamá era una persona muy meticulosa, que se le ha pasado a averiguar los antecedentes de este médico. Y hasta luego la pregunta de por qué no avisó a nadie, ¿no? Bueno, nunca sabremos. Exacto. Pero el doctor Michaud, este sujeto, ¿qué les dijo con respecto a los pagos que se tenía que hacer en esa reunión que tú fuiste? En esa reunión, parece ser él dispuesto a darme cátedras de luto, increíblemente, que estábamos en una etapa de luto que es la negación, que está lleno de odio, de rabia, que estamos actuando así, buscando culpables. Se puso a dar parece un orador ahí de la muerte, ¿no? O sea, que por qué tengo que irme yo a buscar ayuda con mi sindicato en mi trabajo, que por qué tiene que ir la asistente social de mi mamá, que son terceros, que buscan beneficios, que de repente pensamos que tiene... O sea, él no quería bulla, él no quería denuncia. Exacto, y bueno, no era tanto la palabrería que hacía que mi tío le dijo, doctora, ¿cómo hemos venido a hablar de los gastos, no de lo que la familia va a proceder a hacer, o no luego usted va a asumir o no los gastos? Bueno, y en pocas palabras lo que nos dijo es que hay que acabar con esto acá, que hay que firmar un documento notarial donde acá se acabe todo y yo me voy a hacer cargo de los gastos. O sea, él quería hacerse cargo de los gastos si es que ustedes le firmaban un documento notarial prometiendo que no iban a hacer ningún tipo de denuncia. Exacto. Ni de escándalo. Y yo le dije, o sea, usted me está condicionando a que usted recién va a pagar los gastos que a mi mamá le han llevado a la muerte. Solamente si yo no procedo a que se investigue nada. Le digo, ¿ustedes no aceptaron eso? No, por supuesto que no. No aceptaron eso y no pagó nada. ¿Y ahora dónde está el señor Michaud? Bueno, desde que pasó el fallecimiento de mi mamá, bueno, después de esa reunión él ya no se comunicó más con nosotros, más que le mandaba mensajes a mi papá, no, irónicamente, porque no sé qué pensar de él, diciéndole que está con nosotros, que seguimos en sus oraciones, que cuentan conmigo para todo. Eso me da risa porque este tipo de verdad es un actor de primera, ¿no? No tiene sangre en la cara de lo que hace, ni escrúpulos, ¿no? Porque para que se ponga a decirnos así cuando
no quiere que se investigue nada, el que nada debe, nada teme, ¿no? Yo le dije eso mismo en persona. Almendra, ustedes van a seguir con la denuncia y van a llegar hasta el final. Sí, hasta el final porque quiero saber qué es lo que ha pasado con mi mamá, porque nunca me han podido responder eso. Dos, porque, bueno, hay cuantas personas que quieren justicia, ¿no? Por este médico y hasta ahora no la tienen. Y yo justamente trabajo en el Poder Judicial y yo confío, ¿no?, en el sistema de justicia. Gracias al sindicato de mi trabajo, como él dice, porque busco ayuda, gracias a ellos me pude asesorar de cómo realizar esta denuncia, ¿no? Y esperemos, Almendra, que te ayuden a buscar justicia, como tú dices, no solamente por Corina, tu mamá, sino por todas las personas que han pasado por este médico. A mí me parece impresionante, indignante que este médico siga operando. Con todos los casos que ha dejado mal, lesiones, no solamente físicas, psicológicas, ha dejado a personas que buscaban un resultado bueno, sea por salud o sea por estética, pero los ha dejado muchos de ellos deformes y a otras las ha dejado, como tú dices, en un cajón. Esperemos, Almendra, en realidad que encuentres la justicia que estás buscando y que encuentres también en algún momento tú y tu familia esa paz que necesitan a partir de ahora también. Almendra, gracias por estar con nosotros y vamos a estar atentos a este caso. Sigue comunicándote con nosotros para que nos cuentes cómo sigue el caso de este médico y si es que ustedes están encontrando el camino para llegar a esa justicia, Almendra. Muchísimas muchas gracias por darme un espacio, ¿no? Lo que yo quisiera es que también el colegio médico nos diga por qué tiene este tipo de profesionales todavía ejerciendo la carrera que se supone que es para la vida, ¿no? O sea, la salud es vida y detrás de una vida hay muchas familias, ¿no? No solamente es que se ha perdido un paciente, como él dice, deja un gran dolor en varias familias, ¿no? Sí, Almendra. Muchísimas gracias por estar y en verdad no solamente estamos contigo en el dolor, sino también en la búsqueda de justicia.